Muy buenas tardes, compañeros y profesora. En el presente video vamos a hablar sobre el modelo de razonamiento Van Hill presentado por Kevin Moncada y Miguel García para la materia de didáctica del pensamiento variacional. El modelo de razonamiento Van Hill es una teoría, una propuesta didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la geometría. Esta teoría tiene su origen en el año 1957 y fue propuesta por los esposos Van Hill, Dina Van Hill y Pierre Van Hill, en su tesis doctoral en la Universidad de Utrecht, Holanda. El modelo de razonamiento Van Hill se fundamenta en dos conceptos muy importantes. El primero son los niveles de razonamiento, que explica cómo se produce la evolución del razonamiento geométrico en los estudiantes, lo cual los divide en 5 niveles. El primer nivel es el de reconocimiento-visualización, el segundo es el de análisis, el tercero llamado de clasificación, el cuarto de deducción formal y el último nivel, rigor. Por otra parte tenemos las fases de aprendizaje, que son las guías que tiene que seguir el docente para lograr los niveles de razonamiento en el alumno. Son 5 fases, la primera la fase de información, la segunda orientación dirigida, la tercera la explicitación, la cuarta orientación libre y la última fase la integración. Niveles de razonamiento. Bueno, el primer nivel es el de reconocimiento o visualización. Este es el nivel más básico. Decimos que un estudiante se encuentra ahí cuando reconoce la forma, la figura. Por ejemplo, el estudiante puede decir que esta figura es un círculo porque tiene forma de pizza. Esto es un cuadrado porque tiene forma de televisor. El alumno solo reconoce la forma general de la figura, mas no reconoce las propiedades ni las características. La mayoría de los estudiantes más pequeños se encuentran en este nivel. El segundo nivel es el análisis. En este nivel el estudiante ya reconoce las características y propiedades de la figura. Ya puede decir, esto es un cuadrado y tiene 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos rectos. Esto es un triángulo, tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Y nada más el niño en este nivel solo describe características. Notemos que para estar en este nivel el estudiante tuvo que haber pasado con éxito el nivel anterior. Tercer nivel de clasificación. En esta etapa el alumno clasifica las figuras según sus características. Él sabe que estas 3 figuras son cuadriláteros porque tiene 4 aristas, 4 vértices y la suma de sus ángulos son de 360 grados. Además, el alumno reconoce cada una de las figuras. Entonces, este es un cuadrado y tiene 4 ángulos rectos. Este es un romboide y este es un trapecio. En fin, hasta aquí iría el tercer nivel. Ahora el cuarto nivel, llamado deducción formal. Este es el nivel ideal que debe alcanzar por lo menos un estudiante de 11 grado. Ya aquí el alumno maneja un lenguaje más técnico de las matemáticas, resuelve ejercicios más complejos. Él sabe que esta figura es un triángulo y conoce las diferentes características. Además puede demostrar el valor del ángulo que falta. Él sabe que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados, por lo cual puede resolver este ejercicio relacionando las diferentes características de la figura. Hasta aquí el estudiante reconoce, describe, analiza, clasifica y deduce, por lo que entiende la matemática y la geometría como un cuerpo de conocimiento que se relacionan entre sí. Ahora el último nivel es el de rigor. Aquí el estudiante puede trabajar sin necesidad de ejemplos visuales. Se redacta una situación y el estudiante puede demostrar la situación y resolverla sin necesidad de hacer dibujos. Ya puede trabajar los ejercicios de manera abstracta. Además usa símbolos para representar conceptos geométricos, como por ejemplo el símbolo de ángulo, de una recta, de un segmento, una semirrecta, de rectas paralelas, perpendiculares. En fin, conoce sistemas axiomáticos y realiza razonamientos abstractos. Ahora, para finalizar los niveles de razonamiento, debemos conocer algunas ideas claves. Primera idea, en nuestra aula podemos tener muchos estudiantes y cada uno con diferente nivel de razonamiento. Si nuestra aula
tenemos 20 estudiantes, no todos están en el mismo nivel. Podemos tener estudiantes en un nivel más alto que otros. Segunda idea, un estudiante solo podrá comprender aquello que esté a su nivel de razonamiento. Si lo que yo estoy explicando es de nivel 3, un estudiante de nivel 2 no va a entender lo que estamos explicando. Y otra idea es que no se puede saltar un nivel de razonamiento. Si yo estoy en el nivel 1, tengo que pasar por el nivel 2 para luego pasar por el nivel 3. No puedo pasar del nivel 1 directamente al nivel 3. Además, el tiempo de pasar de un nivel a otro depende del proceso de aprendizaje que desarrollen los alumnos. Habrán estudiantes que necesitan un año para pasar de un nivel a otro, mientras que otros necesitan de más tiempo o menos tiempo. Hasta aquí los niveles de razonamiento. A continuación, mi compañero Kevin Moncada con las fases de aprendizaje. Hablemos sobre las fases del aprendizaje del modelo de Van Hill. Estas fases son 5, conformadas por la fase 1, información, fase 2, orientación dirigida, fase 3, explicitación, fase 4, orientación libre y fase 5, la integración. ¿Cómo organiza el profesor la actividad docente para que el alumno aprenda? La aplicación de estas 5 fases de aprendizaje se realizan dentro de una clase o de un contenido. De la siguiente manera, tomaremos como ejemplo el tema de teorema de Pitágoras. Si explicamos este tema en un día, debemos aplicar estas 5 fases en un día. Si tenemos 2 días para explicar el tema, aplicaremos estas 5 fases en 2 días. Si lo realizamos en 3 días la explicación, pues la aplicación será en 3 días y así sucesivamente, teniendo en cuenta el tiempo con el que cuenta el docente para la explicación del tema o la clase. Fase 1. Esta es la fase de la información o la interrogación. En esta primera fase, el docente interactúa con los estudiantes realizando las observaciones, proponiendo unas preguntas, utilizando un vocabulario específico con el fin de detectar el conocimiento previo que poseen los estudiantes de dicho tema y así dar orientación del mismo. Para esta primera fase es importante que el docente realice preguntas certeras, como por ejemplo, ¿qué saben sobre el teorema de Pitágoras? ¿Qué es el teorema de Pitágoras? ¿Cómo está conformado este teorema? ¿Para qué sirve este teorema? ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo se elabora un triángulo rectángulo? Y otras preguntas que nos sirvan para detectar ese nivel de conocimiento que tienen los estudiantes del tema. Fase 2. Esta es la fase de la orientación dirigida. Es en la que los estudiantes exploran el tema a través de los materiales que el profesor ha secuenciado cuidadosamente. En este caso estamos hablando del teorema de Pitágoras. Debemos dar explicación a su representación, como está representado mediante un triángulo rectángulo que contiene un lado A, un lado B y un lado C, que a cada uno de sus lados se le realiza su respectivo cuadrado, que el área del cuadrado A y el área del cuadrado B, su sumatoria, nos dará como total el área del cuadrado C. Sus partes, que contienen 2 catetos y una hipotenusa, que esta hipotenusa es quien se encuentra enfrente del ángulo de los 90 grados, su fórmula, que está representada con la letra A, B y C, la cual sería A al cuadrado más B al cuadrado nos daría igual a C al cuadrado. También lo podemos llamar como cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado, nos daría como resultado la hipotenusa elevada al cuadrado.
Estos materiales que el docente utiliza para la explicación del tema o la orientación podrían ser guías de clase, podrían ser videos educativos o también la pizarra, como comúnmente se ha realizado durante muchos años. Algunos otros prefieren llevarlo más a la práctica, realizando actividades las cuales permiten el entendimiento claro de este tema y su aplicación en la vida diaria o la vida cotidiana. Fase 3. Fase de explicitación, o también conocida como el intercambio de ideas. En esta tercera fase, el docente vuelve a realizar las preguntas a los estudiantes. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Cómo está construido el triángulo rectángulo? ¿Cuál es la fórmula para hallar las medidas respectivas de cada una de estas partes del triángulo rectángulo? Allí los estudiantes dan sus aportes, dan sus puntos de vista sobre lo que entendieron de la explicación del docente para verificar el nivel de entendimiento que tiene cada uno de los estudiantes. Fase 4. Fase de orientación libre. Esta cuarta fase es la aplicación práctica del tema que estamos explicando. En esta cuarta fase, el estudiante idea, propone, diseña, elabora, construye una serie de preguntas de la vida cotidiana, el cual su solución requiera la aplicación del teorema de Pitágoras, que en este caso es nuestro tema, y el docente, la única función del docente es asesorar al estudiante sobre si va bien, si le hace falta algo, si está mal elaborado, etc. Fase 5, fase de reflexión. En esta quinta fase, el docente se cuestiona sobre si las 4 fases anteriores se aplicaron de una manera adecuada, si la información suministrada y las preguntas que se realizaron a los estudiantes para saber sus conocimientos previos fueron asertivas, si la explicación del tema o la orientación de la clase se realizó de una excelente manera, si la participación de los estudiantes cuando ya tenían información del tema después de la explicación de la clase que realizó el docente sirvieron y fueron útiles para los demás estudiantes, si las actividades prácticas respecto al tema del teorema de Pitágoras realmente funcionó con los estudiantes. El estudiante se cuestiona sobre lo que antes sabía y lo que sabe ahora. Si antes sabía construir un triángulo rectángulo, si antes sabía que era un teorema de Pitágoras, si antes sabía cuáles eran las partes del triángulo rectángulo y lo comparo con el ahora. Después de la formación que generó el docente, después de la explicación del tema, de cómo se construía, de cuáles eran sus partes, de cuál era su respectiva fórmula. Para identificar esto es importante que el docente realice una evaluación, que es lo que comúnmente se hace para saber el nivel de entendimiento que obtuvo el estudiante y el nivel de explicación que mantuvo el docente. La relación del pensamiento variacional y otros pensamientos. El pensamiento variacional tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos. Este pensamiento tiene una relación con el pensamiento espacial y el pensamiento métrico. ¿En qué se relaciona con el pensamiento espacial? La variación requiere la asimilación de las situaciones resultantes de la observación y sistematización de patrones y regularidades, tanto numéricas como geométricas. Y con el pensamiento métrico, la variación requiere la acción permanente de procesos de medición, preparación de registros y establecer relaciones entre cantidades y magnitudes. Veremos la relación del pensamiento variacional con el modelo de Van Hill. Pues el modelo de Van Hill, o también conocido como el modelo de razonamiento geométrico de Van Hill, es un modelo de enseñanza y aprendizaje que brinda la posibilidad de identificar las formas de razonamiento geométrico y pautas a seguir para fomentar la consecución de niveles más altos
en el razonamiento del pensamiento espacial, quien a su vez, como lo dijimos anteriormente, el pensamiento variacional requiere la asimilación de los resultados, requiere tanto la parte numérica como la parte geométrica. Si hay un alto nivel en el pensamiento espacial, esto nos facilitaría el entendimiento del pensamiento variacional.